Pinza amperimétrica. Aparato de medida muy similar al polímetro o multímetro o tester. Es un aparato que utilizaremos para medir tensiones, intensidades de corriente, resistencias, continuidad eléctrica, con una característica muy especial, que es que en este caso, para la realización de medidas de intensidad de corriente, no será necesario el corte del circuito para introducir el aparato de medida en el interior del circuito, ya que sabemos que para medir intensidades de corriente el aparato se monta en serie. En este caso, simplemente bastará con coger el elemento que queremos medir e introducirlo en el interior de la pinza amperimétrica, y con él podremos medir el valor de intensidad de corriente que circula a través de ellas. El inconveniente fundamental de este tipo de aparatos sería, por un lado, el que para medidas de intensidad de corriente bajas, en el orden de miliamperios o microamperios, no suelen tener una buena resolución y se evitaría utilizar este tipo de aparatos. Estos aparatos funcionan bien en el orden de los amperios. Por otro lado, otro de los inconvenientes que podemos encontrar es el que hayan otros cables cercanos al cable al que estamos haciendo la medición, ya que efectos de autoinducción podrían desvirtuar la medida que estamos realizando a través del paso de corriente por el cable. Por último, indicar que es un aparato de medida que normalmente es más caro que un multímetro, sobre todo cuando llevan la medición de corriente eléctrica en continua, ya que este tipo de pinzas amperimétricas no es tan usado como el que se utiliza en electricidad industrial para medidas de intensidad de corriente en corriente alterna. Este tipo de aparato contará con un selector. Normalmente todas las pinzas amperimétricas solo tendrán selector de magnitud, ya que la escala se suele hacer en autorrango. Llevará orificios de entrada. En la mayoría de ellos, de las pinzas amperimétricas, dos únicos orificios, uno para la pinza negra o común y otra para la pinza roja o de potencial positivo para las diferentes mediciones. Respecto a las mediciones, tendremos la opción de tensión en corriente alterna, tensión en corriente continua, intensidad de corriente en corriente alterna, intensidad de corriente en corriente continua, medición de resistencias y prueba de continuidad. Otros elementos que vamos a tener en la pinza amperimétrica es el ajuste a cero de sus pinzas. Por otro lado, el Hall para congelar una medición determinada y el Max, que nos ayudará a tomar o a reflejarnos la medida más alta tomada cuando hayamos hecho una lectura con diferentes medidas. Esta otra, también de tamaño más grande, en la que vemos que en este caso no tenemos autorrango, sino que podemos trabajar sobre tensiones en corriente alterna en esta zona, 200 voltios o 600 voltios, intensidades de corriente alterna de hasta 700 amperios o hasta 200 amperios, en corriente continua con tres escalas, 200 amperios, 700 y 600 voltios de tensión. Luego una prueba en la parte de abajo, que si es autorrango, de resistencia y continuidad, bueno, en este caso resistencia y zumbador, y en esta parte de abajo prueba de continuidad y zumbador. Por último tiene la opción de medir frecuencia. Los botones que podemos encontrar en ellos son, por un lado, el HAL, que su función es congelar una verificación o una medida que hacemos. Por otro lado tenemos el 0, que nos ayudará a llevar a cero la resistencia, posible resistencia que puedan tener las pinzas, y Max, que nos valdrá para darnos el valor máximo dentro de una serie de mediciones que se hayan realizado con el aparato de medida.
En este caso tendremos 3 orificios, uno para medir voltajes, el común, donde irá la pinza negra, y otro orificio donde mediremos resistencia, continuidad y frecuencia en hercios. Como sabemos, la intensidad de corriente la realizaremos a través de la propia pinza, no necesitaremos ningún tipo de bananas. Aquí podemos ver otra pinza amperimétrica de dimensiones más pequeñas, en las que volvemos a tener solo 2 orificios, el común y el orificio donde pondríamos la pinza roja, donde la utilizaríamos para medir tensión, continuidad, resistencia, y aquí vemos los elementos que podemos tener. Es otro aparato autorrango, donde tenemos la posición de apagado, primera posición, intensidad en corriente continua y pulsatoria, la segunda, intensidad en corriente alterna, la tercera de ellas, tensión en corriente alterna, tensión en corriente continua y pulsatoria, resistencia y por último prueba de zumbador y continuidad. Respecto a los 3 botones que tenemos, tendríamos este primero, que lo que nos haría sería un incremento, nos haría la variación entre 2 valores determinados. El segundo, que sería el hold, que lo que nos haría sería la congelación de la medida que estamos tomando. Y por último tenemos el rango, que en un principio lo tenemos automático, pero lo podríamos poner manual, automático o manual el rango, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la escala de resistencias, podemos ir cambiando a kiloohmios, megaohmios o ohm. Presentamos ahora otra pinza amperimétrica de menores dimensiones que las anteriores, una pinza amperimétrica en la que tendremos un display donde aparecerá la magnitud seleccionada y la escala de lo que estamos realizando la medida, un selector de escalas, la pinza propiamente dicha y unos orificios, en este caso solo 2, uno que se utilizará con la pinza negra o común y el rojo para las diversas medidas. Las mediciones que podremos hacer en este caso será en un principio tensión en corriente alterna o frecuencia, luego tendremos la opción de tensión en corriente continua. La siguiente de ellas, donde vamos a poder medir resistencia, prueba de continuidad, zumbador y capacidad de condensadores. La siguiente, donde mediremos frecuencia y tanto por ciento duty. La siguiente para temperatura. La siguiente será una salida de señal pulsatoria desde 50 Hz de frecuencia a 5000. El siguiente punto, que lo utilizaremos para la detección de cables por los que circula corriente eléctrica. Y por último, para la medición de corrientes, intensidades de corriente bien en continua o bien en alterna, que será esa suposición o selección. Algunas características que podemos encontrar en esta pinza amperimétrica sería, en un primer lugar, cuando trabajábamos en la parte de medición de tensión en corriente alterna, podemos encontrarla o podemos hacer mediciones trabajando sobre el selector diferentes. El primero que veis, que pone TRMS, que sería el True RMS, o lo que se hablaría en tensión alterna como la tensión eficaz real. Ya sabemos que a veces tenemos RMS como tensión eficaz, pero las corrientes alternas no son perfectas o tienen algunas distorsiones o ruidos que con este tipo de medición nos llevaría a que el valor real de la eficaz que nos marca la tensión RMS de esta pinza amperimétrica sea la más real posible. Si le damos a selección, a Select, al botón de abajo, vemos que nos cambia y podemos medir hercios. Y si le volvemos a dar, me da la opción de medir tanto por ciento duty.
de la medición, de la tensión en alterna que estemos midiendo. En la otra opción sería cuando lo colocamos en un punto donde se realizan varias magnitudes, como es ese caso. Si nos damos cuenta, en un primer momento tenemos medición en resistencia en escala de megaohmios, porque ya sabemos que es autorrango y cuando tomáramos la medida nos daría el valor real de resistencia. Si le damos al Select, nos lo cambia a medición de continuidad. Como vemos ahí, nos da la medición de continuidad. Si le volvemos a dar, nos da la medición de zumbador. Ahí vemos que es en zumbador. Lo tendríamos seleccionado en zumbador. Si le volvemos a dar, vemos que nos aparecen nanofaradios, la unidad de nanofaradios, con lo que sería para medir capacidades. Volviendo al darle otra vez a la medición de resistencia eléctrica. En la parte siguiente, que vemos tanto por ciento y hercios, vemos que en un principio nos sale frecuencia en hercios y si le volvemos a dar al Select, nos daría tanto por ciento duty que tuviéramos. Si queremos medir la temperatura, cambiando a la siguiente posición, incorporaremos nuestra sonda de temperatura. Tendremos nuestra sonda de temperatura incorporada con nuestra NTC y si cogemos y lo ponemos en una zona fría, como estoy haciendo ahora mismo, vemos cómo nos va bajando el valor de la temperatura. Si lo quitamos, y ya tenemos otra vez aquí la sonda, vemos que la temperatura irá subiendo. La siguiente posibilidad sería extraer del propio aparato de medida una señal que sería una señal pulsatoria que podríamos decidir de qué frecuencia queramos que sea. En un principio la tenemos, como es en ese caso, de 50 hercios, de 100, y así podría ir subiendo de 5000 hercios, siempre pulsatorio. Otra opción sobre la que vamos a trabajar va a ser la detección de corriente en los cables, el NCV. Para ello, como vemos, mientras que no hay cables cercanos, nos lo va a detectar este elemento que tenemos aquí y cuando acerquemos un cable por el que circula corriente eléctrica, vemos que en el display nos marcará y nos tumbará como que está pasando corriente eléctrica. Cuando hacemos desaparecer el cable, ya no tenemos corriente eléctrica. Es una manera de detectar zonas por las que tenemos cables y por ellas circula corriente eléctrica. Hablar también de la posición de corriente alterna, en la que, dependiendo del tipo de corriente alterna que vayamos a medir, nos fijaremos en cómo tenemos. En este caso tenemos DC, para pasarlo a AC le daremos aquí y nos lo cambiará a corriente alterna, AC. ¿Qué otras opciones nos quedan que ver aquí? Por un lado tenemos la opción de Hold, que lo que me haría sería congelarme la medida que estoy tomando, y si pulsamos fuerte, vemos que podemos ponerle una linterna por la parte de atrás de la pinza que saldrá de darle a este botón. Pulsación larga, enciendo y apago esa linterna. Otra opción más que tenemos es la de la retroalimentación de la pantalla. Podemos tener la pantalla así y si en el botón Select lo mantengo un cierto tiempo, vemos que se me ilumina la pantalla. Para volver a quitarle la retroalimentación, lo mantengo y se la quito. Indicar también que el aparato puede funcionar en modo auto, es decir, él directamente seleccionar la escala de la magnitud que estamos trabajando, o podemos hacerlo de manera manual. Al pulsarlo ya no lo tendríamos en automático y podríamos ir cambiando, por ejemplo en ohmios, en la escala de ohmios, en la de kiloohmios o en la de megaohmios. Para volver a pasarlo a modo automático, pulsación larga y lo tendríamos otra vez puesto en modo automático.